Hablando de Cuba. De este archipiélago, su historia, su geografía, sus costumbres, sus gentes. ...27 minutos... Hablando de Cuba. Buenos días, mi fraternal oyente. Si una comunidad estuvo con nosotros desde los inicios de la conquista española y a lo largo de nuestro devenir, fueron nombrados marranos, judíos, polacos, son los integrantes del pueblo hebreo. Los hebreos, efectivamente, han estado con nosotros desde siempre, en tiempos coloniales y de Inquisición, muy escondidos, ocultando su fe y sus ancestrales costumbres, pero todo el tiempo aportando al desarrollo económico de nuestro país con su ingenio. Es la comunidad hebrea de Cuba. Esa comunidad hebrea es aún en nuestros días poco conocida, pero ya verá qué interesante ha sido su historia en nuestras ardorosas tierras caribeñas, qué cantidad de hechos y anécdotas ricas tienen entre nosotros. Se sabe que la presencia judía en las Indias, las Américas, estaba prohibida, al igual que en España, aunque el rey Fernando hizo una ley que permitía a los hebreos españoles venir al Nuevo Mundo. Su nieto, Carlos V, la derogó unos años después. Aún así, con prohibición y todo, la presencia hebrea en América se hizo frecuente, aunque aquellos judíos para sobrevivir escondían muy bien sus verdaderos nombres, su religión y costumbres diferentes. Pero desafortunadamente el esconder su esencia no funcionó siempre bien, pues de sus errores dan fe los temibles juicios de la Santa Inquisición que se celebraron en la Cuba colonial. Parece ser que había de todo, juicios y sobornos, porque se sabe que muy temprano se celebró aquí, en La Habana, un juicio de la Inquisición contra el llamado judeizante Francisco Gómez de León, a quien, por cierto, confiscaron su cuantiosa fortuna y fue finalmente ejecutado en Cartagena de Indias, Colombia. La otra cara de la moneda de esos juicios era que la persecución de aquellos llamados cristianos nuevos se evitaba, con bastante frecuencia gracias a Don Dinero. ¿Sí? Tiene razón usted, se evitaban los acosos y juicios con sobornos a los funcionarios adecuados. Los hebreos no se pueden obviar de la historia de Cuba, aunque la mayoría de las veces han actuado desde un discreto segundo plano. Desconocidos y a la vez famosos son el destacado obispo Morel y Santa Cruz y los terratenientes remedianos Rojas y Monteagudo, todos judíos conversos. Este es, Hablando de Cuba, su programa de las mañanas de Radio Taíno. Hoy conversamos con usted de una comunidad no muy conocida en nuestras tierras y sin embargo muy presente a lo largo de nuestro devenir, los hebreos, llamados popularmente judíos. Interesante es la historia del judío nombrado Luis de Torres, bautizado cristiano antes de salir de España y que llegó a Cuba en el primer viaje de Colón. Se dice que exploró nuestro territorio junto a Rodrigo de Armas, otro conquistador famoso. De aquel judío converso, Luis de Torres, se dice que fue el que llevó el tabaco criollo hacia Europa
Y fíjese si aquel personaje era un hombre emprendedor, que fue considerado por el mismísimo rey Fernando el Católico como el primer terrateniente judío en Cuba. Justamente en lo referente al cultivo del tabaco, un renglón tan importante en nuestra economía, desde siempre le debemos mucho a los judíos, pues fueron ellos los que introdujeron la modalidad de sembrar tabaco bajo cobertizos a manera de mosquiteros gigantes, algo de medular importancia para el desarrollo tabacalero. Y resulta que los hebreos también incidieron en el otro sector importante de nuestra economía, la caña de azúcar, pues fueron ellos los que la trasplantaron de Madeira a Brasil, a las Antillas y a Cuba. Los hebreos, llamados aquí popularmente judíos, estuvieron tan involucrados en la producción azucarera cubana de los primeros tiempos que el gran sabio criollo, don Fernando Ortiz, decía: Antes, el azúcar era un producto tan judío o marrano como después lo fueron los tejidos o la ropa hecha. Conocidos productores de azúcar en la colonia fueron los Rojas y Castro, ambos judíos conversos y de igual modo hombres notables y vecinos de la capital y otras villas del siglo XVI cubano, incluidos dos mitrados, tuvieron apellidos judaicos, sin contar a los que ya los traían cambiados de España. Se ha sabido que el famoso obispo Pedro Agustín Morel de Santa Cruz, ya en sus momentos finales, al parecer olvidó su conversión y empezó a rezar quedamente en yiddish ante el asombro de sus curas acompañantes, que no podían creer la procedencia judía de tan alto personaje católico. También fue muy famoso el caso de Remedios, la población villareña que, según sus avispados o cautos vecinos, tuvo la indeseada visita de demonios, que finalmente, después de dar la lata a los aterrados remedianos, hicieron huir de la villa a varias familias. Bueno, y usted se estará preguntando de la relación de los demonios de la bella villa remediana y los judíos. Pues muy fácil. En aquella escisión del pueblo estuvieron los ya nombrados judíos Rojas y Monteagudo. Pues sí, aquellos vecinos adinerados, los Rojas y los Monteagudo, judíos conversos, terratenientes, se quedaron en el pueblo, en Remedios, y lo reconstruyeron. Les convenía, pues desde allí siguieron haciendo su actividad más lucrativa, el comercio de contrabando. Sí, señor. Resulta que el meollo de aquella batalla contra los demonios que asolaron a la villa de Remedios no era más que la pugna velada de los intereses encontrados de los más ricos del pueblo. Unos querían irse al centro para explotar sus tierras santaclareñas y otros estaban apegados a sus actividades lucrativas allí cerquita, en la costa. Este es Hablando de Cuba. Hoy comentamos de una comunidad pequeña y discreta, pero muy influyente en nuestra historia, los hebreos. A los hebreos siempre, popularmente en Cuba, los llamamos judíos, y eso sin la menor sombra de burla. Es el nombre que les ha quedado por tradición y han quedado aquí formando parte del rico ajiaco criollo que nació con todas las razas que llegaron a Cuba, en conjunción con la originaria. Terminado el dilatado periodo colonial, la emigración hebrea aumentó en Cuba. Ya entonces los judíos no eran marranos, como despectivamente se nombraron en España. Ahora venían de otros destinos. De Estados Unidos muchos llegaron con la primera intervención yanqui. Y los que llegaron de países de Europa Central también se asentaron aquí.
donde ya la comunidad judía había adquirido más fuerza y aparecieron de Rusia, Bulgaria, Austria, Turquía y Polonia. Eran diferentes orígenes, pero fueron bautizados en toda Cuba como polacos. Transcurridas las primeras décadas del siglo pasado, aquellos judíos bautizados aquí como polacos ya no tenían que esconder su origen étnico. Ocuparon un lugar cotidiano en la vida cubana, mayormente como vendedores ambulantes de productos textiles, pero no solo con esa humilde profesión trashumante. Claro que hubo otros polacos con negocios lucrativos. Este es el caso de Steinhardt, que logró fundar en La Habana la Compañía Cubana de Tranvías y Electricidad. Fue dueño de Tallapiedras y su riqueza creciente le permitió vivir en una lujosa mansión del Paseo del Prado. Y estuvo el destacado caso de George Steinberg, quien agrupó a todos los judíos norteamericanos que se asentaban en este territorio para crear en 1906 la primera asociación hebrea de Cuba denominada United Hebrew Congregation. La verdad oculta en la gran inmigración judía a Cuba era que los hebreos en realidad buscaban el sueño americano. Para poder llegar a Estados Unidos tenían que permanecer 3 años en Cuba y así lograr obtener su añorado visado yanqui. Lo que sucedió en realidad es que gran parte de esa inmigración hebrea nunca cruzó el estrecho de la Florida. Permanecieron aquí casi todos en La Habana y se establecieron en lo que luego se conoció como el barrio judío de La Habana Vieja. Aquel barrio judío estaba enclavado en el corazón de la ciudad, en las calles Acosta, Cuba, San Ignacio, Merced, Luz y Muralla. En esas vías se establecieron al principio pequeños negocios hebreos y las familias que poco a poco fueron creciendo. El mencionado barrio judío nunca fue exclusivamente judío. Se agruparon allí hasta 15.000 emigrantes y durante la Segunda Guerra Mundial, con la persecución de que fueron objeto por los nazis, llegaron a ser hasta 25.000. Hubo bodas, bautizos, fiestas, solidaridad entre compatriotas y tragedias. Hay una anécdota trágica romántica que surgió en el barrio judío. Si la leyenda no miente, en la céntrica y conocida calle de Jesús María vivió la joven Sina, una hebrea, que se enamoró de un cubanito y fue asesinada por su padre severo, muy ortodoxo, para el que aquel amor era renegar de los ancestros. Pocos vestigios arquitectónicos quedaron de la abundante inmigración hebrea en La Habana Vieja, si exceptuamos la sinagoga de la calle Acosta. Y sin embargo, allí ellos tuvieron escuelas, sociedades, pequeños negocios y también, ¿por qué no?, prósperos negocios como el tallado de diamantes de los judíos belgas. De La Habana Vieja, los hebreos más pudientes se mudaron al Vedado en la década de los 50 y aquí crearon nuevas cámaras de comercio, la Asociación Femenina y 2 modernas sinagogas, la de la calle 17 y el centro sefardí de 13 EI en el Vedado. Tantos siglos de integración no impidieron que los popularmente conocidos como judíos tengan hasta un cementerio en un barrio elegante de la capital y que sigan practicando sus principales tradiciones ancestrales aquí, en tierras tropicales del Caribe, en Cuba. La actual comunidad hebrea es pequeña, pero en contra de lo que se pudiera pensar, está muy asimilada. Presenta un alto grado de matrimonios mixtos y sus integrantes se consideran a sí mismos como cubanos de origen hebreo. En el programa de hoy escuchamos Noche sin fin y mar por Silvio Rodríguez, en una entrega de la Trubuntivitis, Veleidades de la Gloria, y por Ibe Cepeda, Préstame tu color. Nuestro equipo de trabajo: voces de la presentación, Obelia Blanco y Alden Nail. Asesora, Carmen Laura Marín. Grabación y edición, Janet Feliciano García. Escribe, Isabel Yargues Pérez.
Produce y dirige Lupe María Romero. Giselle Fundora y Luis Alarcón Santana. Hoy hemos estado conversando de Los hebreos en Cuba. Han sido 27 minutos Hablando de Cuba. Así, a lo cubano.